Uga, uga. Yo tuve la desfortuna que mi papá falleció cuando yo tuve 2 años, falleció en un accidente automovilístico. Entonces la figura paterna mía parcialmente pues era mi abuelo, ¿no? Mi abuelo paterno, ¿no? Y yo por más que esfuerzos que hacía, pues sí estaba ahí, pero no era tan visto por ti. Entonces cuando tú te quedas solo, yo te quiero demostrar que yo también puedo ser ese hijo número 1. Decidimos que la iba a adoptar legalmente porque pues ella merecía tener una trascendencia de alguna forma y ella también quería esta parte como de identidad con los Cachafeiro, ¿no? Entonces se metió, me dijo, ¿sabes qué? Me encantó, sí quiero decirte que voy a renunciar y tenía un muy buen puesto en Gap. Me dice, quiero renunciar y quiero aprender contigo, ¿no? O sea, dame la oportunidad de aprender contigo. Y son las cosas que la vida te dice, ¿por qué te da estas enseñanzas cuando tú crees que no te lo mereces, ¿no? Y hoy en día lo entiendo perfectamente, que tuve que haber pasado por esto para aprender a ser papá. Pues ella va a tomar la entrevista y desde que la vi, dije, aquí voy a tener un pedo. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de este podcast Cavernícolas, el podcast para papás y para hablar también de masculinidad y otros temas varios que van saliendo. Gracias por seguirnos, gracias por esta inercia que hemos tenido en esta última temporada con muchos nuevos seguidores, muchas nuevas seguidoras, y este espacio es para hablar de las cosas que no hablamos tradicionalmente, que es la paternidad, la masculinidad y cómo le hacemos también los hombres, los papás para paternar. Y en este episodio tengo otro gran placer de tener un buen amigo, Francisco Cachafeiro, que es mejor conocido como Cacha. Es un expertazo para armar experiencias, momentos memorables en eventos. Ustedes seguramente han vivido alguno de estos eventos donde él y su equipo producen eventos. Bueno, yo he estado en un par de ellos que son súper memorables y está a manos, en las manos, en la mente, en el corazón, en el feeling de mi querido Cacha, que él es experto, es un meeting planner, es experto en generar experiencias y seguramente ya nos platicarán y ya lo verán cómo es también un gran conversador, un cavernícola hecho y derecho, por eso lo tenemos en estos micrófonos. Bienvenido, mi querido Cacha. Mi querido Omar, muchísimas gracias antes que nada por abrir este micrófono a estas palabras y experiencias que tengo y evidentemente un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, pues bienvenido. Como sabes, estos micrófonos está hecho para dialogar, conversar, aquello que difícilmente antes, ¿no? Yo creo que hoy ya es más común tener conversaciones profundas, verdaderas de cómo te va con la paternidad. Y pues yo encantado de tenerte aquí porque yo te he visto trabajando en eventos, te he visto también colaborando en EO y haciendo cosas con jóvenes y haciendo cosas extraordinarias con las nuevas generaciones, sembrando semillas con nuevas generaciones de emprendedores y haciendo que su experiencia para llegarle a esto que muchos papás, Cacha, queremos sembrarle a nuestros hijos, que es cómo los activo para que sean trabajadores, para que no tiren la toalla muy jóvenes, porque es lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones, Cacha. De repente los tenemos tanto en cautiverio desde que nacen, los cuidamos muchos, los tenemos en burbujas y cuando queremos que salgan, pues los tenemos imposibilitados. Y tú hiciste un proyecto el año pasado que a mí me voló la cabeza verte con la Next Gen, metiéndoles el chip de cómo ser emprendedores del futuro. Así es. Pues mira, es un camino hermoso que he tenido con este tema de la paternidad. A pesar que tengo 3 hijos y la más grande tiene 26 años, pues curiosamente yo aprendí a ser papá hace 6 años, ¿no? Uh-huh. Y aprendí a ser papá hace 6 años porque yo toda mi vida fui un padre proveedor, Uh-huh. ¿no? Siempre me dediqué al trabajo, siempre me dediqué a proveer. Yo tuve la desfortuna que mi papá falleció cuando yo tuve 2 años, falleció en un accidente automovilístico. Entonces la figura paterna mía parcialmente pues era mi abuelo, ¿no? Mi abuelo paterno, ¿no? Uh-huh. Le digo parcialmente porque pues no vivía con él, ¿no? O sea, convivía con él entre semana, los fines de semana, y él siempre me enseñó esta parte paternalista, ¿no? Él era el típico soldado de guerra de la Guerra Civil Española, donde llegó a México tiempo después. Entonces, yo aprendí a raíz de sus historias, ¿no? De lo que había vivido, lo que era defender a su grupo, a su familia, y pues esta forma de paternidad en general, pues la mamé de él, por decirlo así, ¿no? Sí. Lamentablemente, pues yo no lo pude hacer con mis hijos de chicos porque su mamá se encargaba del cuidado totalmente de ellos y yo era un padre proveedor.
como tú dices, yo me dedico a la industria de reuniones, me dedico a organizar eventos y evidentemente viajaba muchísimo, ¿no? El 60-70% de mi tiempo me la pasaba fuera porque eso significaba que tenía chamba, ¿no? Entonces, para mí, en la etapa joven, aunque no tuve carencias fuertes, tuvimos algunas carencias, yo lo que quería es que mis hijos pues no pasaran ningún tipo de ese tipo de carencias, ¿no? Claro. Entonces traes la mente a veces un poquito desviada y crees que únicamente el proveer las cuestiones económicas, con eso cumples, ¿no? Y la realidad es que no, ¿no? ¿Alguien te lo dijo? ¿Alguien te lo transmitió, Cacha? Sí me lo transmitió posteriormente mis hijos, ¿no? Porque cuando yo me separo de su mamá hace ya casi 6 años, ellos me decían, yo les preguntaba que si no me extrañaban, que si no me veían, y me acuerdo que Santiago, que es el del medio, me decía, pues es que nunca te veía, o sea, pues para mí es normal el que estés aquí o el que no estés aquí porque pues nunca te veíamos, ¿no? O que Yo, sabían que existía el papá, que estaba, Exactamente. que dormía, cuando llegaba de viaje, cuando chambeaba y Así estaba es. en la ciudad. Esa es la forma en donde tenían la relación contigo. Esa era la forma de tener la relación conmigo, ¿no? Evidentemente yo iba muy temprano, llegaba muy tarde y no los veía salvo los fines de semana que teníamos una casa de descanso en Cocoyoc, pero no era una relación padre-hijo como tal, ¿no? O sea, como yo lo veo a lo mejor con algunos amigos o como lo veo con algunas familias orgánicas. Así es. ¿Cómo era? ¿Cómo era entonces? Pues mira, sí tenía tiempos de calidad con ellos cuando llegábamos a viajar, cuando íbamos a la casa de Cocoyoc, o los podía acompañar algunas cosas de la escuela, pero te repito, era una cuestión más de temas de proveedor, ¿no? No tanto estar presente, ¿no? Y eso lo entendí después. Cuando viene la pandemia, mi hijo José María Chema decide irse a vivir conmigo por un conflicto que tuvo con la mamá, ¿no? Entonces recuerdo exactamente ese momento donde estoy ahí en la casa de su mamá con él y con su mamá y ellos se habían enojado por X situación, ¿no? Entonces yo les dije, mira, no cada vez que te enojes con tu mamá te vas a querer vivir conmigo, ni tú cada vez que te enojes con tu hijo me lo vas a mandar, ¿no? Entonces se va a ir conmigo es porque se va a ir a vivir conmigo, ¿no? O sea, tiene que estar conmigo y tiene que cambiar su escuela y yo más que nada echándole como tierra como para que no se viniera, porque para mí era muy complicado, pues yo viajaba muchísimo, ¿no? Estaba yo solo en mi casa y dije, ¿qué voy a hacer con un niño de 13 años? Sí la veía complicada. Y un adolescente. Y un adolescente, ¿no? Y pues dije, pues ni modo, vamos a apretarnos el cinturón y pues ahora sí que ni pedo, ¿no? Entonces se va conmigo y casualmente fue en marzo del 2020 y 2 días después cae la pandemia, nuestra industria se cierra totalmente, entonces tengo la oportunidad de pasar 18 meses con él aprendiendo a ser papá. Él me enseñó a ser papá, ¿no? Él me enseñó desde cero, desde meterme a temas de la escuela, revisar sus tareas, estar con él en temas de hacer el ejercicio. Para él fue una etapa muy complicada porque se volvió como que muy, muy callado, ¿no? O sea, inclusive se dejó crecer el pelo, no le gustaba que le vieran la cara. Entonces fue una etapa complicada inclusive para él, para que también yo la entendiera y poco a poco fuimos trabajando y fuimos ahí resolviendo cosas. Hay una anécdota muy clara con él que me dejó marcada y él me decía, yo tengo 2 hijos varones, ¿no? Y para mí Santiago, que era más grande, pues era un poquito más delgadito, era muy activo físicamente, ¿no? O sea, motrizmente era muy bueno y eso a mí me encantaba porque yo de chavito hice gimnasia olímpica, jugué fútbol. Entonces yo le tenía como que los ojos muy vistos a él. Y Chema, pues era más chiquito, más gordito, le costaba más trabajo ese tema de peso. Y el tercero, por lo regular, no le toca lo mismo que le tocó al primero y menos al segundo. Y hay una estadística, Cacha, que yo acabo de leer en un libro donde dicen que los terceros hermanos son los mejores bateadores que hay en la Liga Mundial de Béisbol en Estados Unidos. Ok. Porque es el tema, se vuelven más hambrientos y con más coraje para pegarle a la pelota. Sí, seguramente, ahora sí que se la rajan peleando, se la rajan Pero peleándose contra los otros 2 hermanos. Entonces, él estando ahí me dice, oye, papá, ¿tú sabes por qué yo decidí venirme a vivir contigo? Y yo le dije, pues, ¿por qué? Me dice, mira, cuando tú estabas en la casa, Santiago para ti era el niño ideal, era como tu guía a seguir, ¿no? Y yo, por más que esfuerzos que hacía, pues sí estaba ahí, pero no era tan visto por ti. Entonces, cuando tú te quedas solo, yo te quiero demostrar que yo también puedo ser ese hijo número 1. Oh, No, me dio... se fue un batazo. Me batió, me batió duro y a la cabeza. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué sentiste en ese momento, Cacha? Sentí feo en el inicio porque yo a lo mejor inconscientemente pues no me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea, yo no veía cosas de la escuela si sacaban 10, 8, o ya, eso se le tocaba a la mamá, ¿no? O sea, yo Delegado plenamente. yo había delegado eso a la mamá. Prácticamente conmigo era como que las cosas de disfrutar, ¿no? Y le dije, obviamente le ofrecí una disculpa, dije, no fue nunca mi intención. Traté siempre de que fueran las cosas equitativas para todos.
Y pues bueno, y desde ahí él se convirtió en mi camarada, ¿no? Mm. Esta historia del camarada pues viene desde mi abuelo, ¿no? En la guerra, que había una canción muy famosa que decía, yo tengo un camarada entre todos, el mejor. Entonces, cuando muere mi papá, pues yo me convierto en el camarada de mi abuelo, que era su compañero de vida. Ujú. Muere mi abuelo y ahora mi camarada es mi hijo, ¿no? Órale. O sea, Así es. ¿qué historias fuiste heredando de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial? De la guerra De civil la española. Guerra Civil Española, bueno, que también pues, trae lo suyo, ¿no? Así es. Escasez y bueno, y también migración a países como México que yo creo que ya cambió la historia, ¿no? Sí, mira, Completamente. totalmente. Pero pues o sea, traes detrás esa canción, Así traes es. la historia de la familia, cacha. Así es, así es. Y ha sido algo maravilloso. La verdad es que hoy en día, ya que ya me arreglé con su mamá, ¿no? Ya llegamos a, por fin, después de tantos años de con la cubeta en la mano y dándonos hasta con la cuchara, Sí. ya nos arreglamos y hoy en día, pues ya vivo más con mi hijo Santiago también, que lo dejé de ver un par de años en esta disputa. Mi hija Valeria también la perdí un buen rato. Sí. Y hoy en día ya convivo con ellos. De hecho, Valeria acaba de entrar a trabajar conmigo la semana pasada. Ah, Y me comentó, dice, papá, quiero aprender a emprender, ¿no? Porque Ajá. te veo a ti con los chavos y todo eso, y quiero aprender también de ti, ¿no? Que era algo curioso. Tú dices, yo lancé este programa de Next Gen en IO, Sí. y curiosamente no se lo daba a mis hijos, ¿no? Ujú. Se lo daba a otras comunidades. Sí. Entonces, hoy en día ella está conmigo y quiere aprender todo lo de este mundo de la industria de reuniones. Y la verdad es que le veo bastante callo, le veo bastante feeling. Ujú. Creo que va a ser un buen legado. Una buena planner, una Exacto. buena visionaria Así es. de los eventos. Y que hoy, igual conoces a Mónica Moreno, que estamos trabajando con ella. Ok, sí la conozco. Que estamos trabajando con ella y también es una gran, extraordinaria estratega para los eventos, ¿no? Así es, así es. Entonces, y que tiene su magia, trae su romanticismo, trae detrás muchas cosas. No, o sea, uno vive el plato, el buen emplatado, la buena experiencia ya armado, pero lo que hay detrás es como las familias y como la paternidad, hay que trabajarlo mucho. Así es. Esto se aprende con horas vuelo. Ujú, Nadie te sin lo duda, enseña. Nadie sin- te lo enseña. Ninguna escuela te lo enseña. Sin duda. Además de la paternidad, también lo que tú te dedicas, ¿no? Generar experiencias. Oye, ¿y cómo es haber sido papá por primera vez hace 26 años con Valeria, después 22 años con Santiago y ahora pues ya 18 años? O sea, eres un experto de 3 críos. Sí, mira, te voy a contar un poquito la historia de Valeria. Valeria no es mi hija biológica. Ujú. Yo llegué con su mamá cuando Valeria tenía 3 años, Mm. ¿no? Y entonces desde el día 1 que yo me junté con su mamá, pues yo la adopté como hija de elección, ¿no? Ajá. Ella cuando cumple 18 años, Ujú. en una plática que yo tuve directamente con ella, Ujú. decidimos que la iba a adoptar legalmente porque pues ella merecía tener una trascendencia de alguna forma y ella también quería esta parte como de identidad Claro. con los Cachafeiro, ¿no? Ujú. Entonces decidimos llegarnos a la adopción legal, la adopté legalmente Ujú. y para mí es mi hija, ¿no? Y tal está el resultado que mis hijos durante mucho tiempo pues nunca se dieron cuenta que Valeria pues tenía otro apellido, hasta que Chema, teniendo como 10 años, 12 años, porque pues, era el más vivito, Sí. le preguntó a su mamá que por qué Valeria se apellidaba distinto, ¿no? Ajá. Y ahí fue donde le dijo, su mamá les contó la historia, obviamente los otros dos no la creían porque Valeria no veía a su papá biológico en ese entonces, Sí. y eso te habla un poquito de la equidad que Ujú. yo le daba a los tres, ¿no? O sea, yo Ujú. no tenía ninguna diferencia Ujú. por ninguno de los tres. Y Valeria me enseñó a ser, pues, papá también, ¿no? Sí, desde los 3 años. Desde los Además, 3 años. a los 3 años y los hijos y las hijas son más que encantadores, ¿no? Yo creo Sí, que sí, son sí. hipnotizadores del mundo adulto. Fue una etapa, sí, pero fue una etapa complicada. Te voy a explicar por qué. Porque ella estaba acostumbrada a la mamá. Ella dormía con la mamá, ella estaba Ujú. con la mamá, y pues yo pues no tenía Eras ningún el tipo de intruso. yo no tenía ningún compromiso. Sí. Entonces, de un día para otro, fue muy rápido. De un día para otro, pues Valeria se encuentra en un lugar que no es su casa, donde hay otra persona que no sabe qué rollo conmigo, Claro. y yo también estoy dentro de mi casa con dos personas de un día para otro donde no tuve el tiempo de aprender pues a ser papá, ¿no? Entonces al Sí. principio sí era como que una lucha como de poderes. Yo entendí esa parte, traté de no enrolarme y fuimos sorteando poco a poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó y les llevó a ti, a Valeria y a su mamá encontrar la ecuación adecuada para la convivencia? Porque en mi caso, yo estoy divorciado, estoy casado con Mariana y Vato vive con nosotros, la mitad de su vida vive con nosotros. Y eso que llevamos 4 años seguimos en el ajuste,
de ya llegó a los 11, tiene casi 12 años Pato, y llevamos 5 años que todavía seguimos sin encontrar la fórmula. Dime, por favor, ¿cuál es la fórmula para eso, cabrón? Mira, yo me tardé como 3 años Ujú. hasta que nació Santiago, ¿no? Ok. Cuando nació Santiago fue cuando ya la familia de alguna manera estaba conformada, ¿no? Mm, Al principio sí fue complicado porque Valeria me veía como un enemigo. ujú. Entonces yo lo que Extraño. empecé a hacer fue no regañarla, no era mi chamba ni regañarla, ni reprenderla, ni nada, ¿no? O sea, era muy rebelde. Yo hablaba con la mamá, le digo, "Oye, sabes que nada más ten cuidado con esto, con el otro, para que no te gane la niña, ¿no? Porque te está de alguna manera retando". Entonces, como la niña veo que no traía yo un conflicto con ella, como que se fue aflojando, Ujú, ¿no? Y ella misma fue la que me empezó a llamar papá, fue la misma que empezó a tener comunicación conmigo. ujú, Yo en ningún momento tuve ningún tipo de objeción de que viera al papá biológico y a ujú, la fecha. Y eso a ella le ayudaba mucho, ¿no? En el sentido de sentirse de alguna manera tranquila, ¿no? ujú, Hoy en claro. día ella convive con los dos, tiene la fortuna de tener dos papás, Ujú, lo cual es maravilloso, ¿no? sí. Y está muy tranquila, ¿no? Los dos Ujú, nos respetamos, ujú. ella respeta esa parte y nos llevamos fabuloso. Pero sí me tardé como 3 años en adaptarme y encontrarle la cuadratura. Es que esto nunca me lo había venido a la mente, Cacha, pero el tema es, uno cuando es papá, y si es papá de un crío que va llegando, aún así es difícil que te vaya cayendo el 20 que vas a ser papá. Porque tú no sientes nada, porque tú vas construyendo una ilusión y la mujer va sintiendo esa ilusión, que es un mundo de diferencia o miles de mundos de diferencia. Y uno está jugando, llego a decir que más bien uno va apostando que sí es verdad, que tú estás ahí, ¿no? Y te va cayendo el 20, y aún así cuando nacen los críos o las crías, todavía te cuesta trabajo, nos cuesta trabajo ir asimilando, ir encontrándole un lugar a una nueva ser, un video, más allá de la proveeduría, sino el vínculo, los vínculos que se construyen para realmente ejercer paternidad. Sí, totalmente. Pero eso se va dando en el camino y creo que si tú lo haces con el corazón abierto, las cosas se dan. O sea, la adolescencia es muy complicada. Digo, Ujú. tú estás pasando por esa etapa entrándole Sí. el día de hoy, pero solito las cosas. Siempre cuando te tengas tus valores muy claros y que ellos entiendan los límites y todo eso, creo que es algo fabuloso. Por ejemplo, yo con Chema, pues él es mi compadre, ¿no? Él es mi Ujú. amigo y todo eso, pero no dejo de ser su papá, ¿no? Sí. Entonces él sabe que hay límites, él sabe que hay reglas, él sabe que hay condiciones, pero él prácticamente se mueve solo. O sea, hoy en día lo vivo distinto, ¿no? Porque Ujú, ahora me lo llevo a conciertos, ujú. me lo llevo a fiestas, ¿no? Él me invita con sus amigos porque al ser organizador, pues ya te imaginarás que en la casa pues tengo de todo un Sí, poquito, ¿no? Tengo sí. como que varios venues ahí. Entonces, pues él estando solo conmigo, pues es la casa donde los amigos dicen, pues vamos a casa de Cachita, ¿no? Que Sí. es mi hijo, vamos a disfrutarla ya, ¿no? Y Ujú, yo prefiero que estén en mi casa porque los tengo así vigilados a que estén en otro lado, ¿no? claro. Entonces, al final de cuentas, él es mi amigo ya, ¿no? Y a veces me bajo con sus cuates y me echo un trago y vuelvo a subir. Ujú. Y esa comunión y esas ganas, pues es distinta, ¿no? Son Sí. etapas de la vida. ¿Y cómo vas y cómo es Santiago? ¿Y cómo fue la llegada de Santiago Ujú. en esta historia? Después de ya los 6 años de Valeria, a los 3 años de vivir con ellas, ¿cómo fue tu llegada? Cuando llega, tú, yo siempre digo, y en el libro yo hablo que en realidad llegan los intrusos, pero aquí tú fuiste el primer intruso que llegó y después ya te llegó tu intruso. Sí, yo fui el primer intruso que llegué a esta familia y después, bueno, Santiago llegó a los 3 años posterior. Pues una gran ilusión, ¿no? Porque yo siempre había querido tener un hijo y varón, ¿no? Ujú, Entonces se me concedió el deseo. ujú, Era un niño muy deseado tanto por mi familia como por la familia de ella. Un niño muy cuidado, pues lleno de amor. Fue una infancia de él muy, muy sana, ¿no? Santi tiene un pequeño tema con TDA, muy leve, pero lo tiene. Entonces siempre fue un niño como especial, ¿no? Siempre ujú, fue un niño de mucha atención, un niño callado, no le gustaba como el tema de la disciplina. Te digo que era ujú, muy bueno, motrizmente. Me acuerdo que su mamá lo llevó a unas clases de gimnasio y luego lo jaló el maestro. Le dijo, sabes que yo lo quiero para acá, lo voy a ujú. entrenar. Y el otro cuando empezó a ver la disciplina dijo no No. y ya no quiso ir, ¿no? Ujú, Y igual le pasó con el fútbol, era de los que entraba a la cancha sin verla y todo ese rollo, agarraba dos patadas y metía gol, ¿no? ujú, Pero no le gustaba entrenar, no le gustaba nada de este tipo de cosas, ¿no? Entonces era ujú. como un conflicto mío de que, pues, órale, échale ganas, métete Sí. acá, métete allá. Y no era Y ganas, no, sí era personalidad. era personalidad, ¿no? Entonces, Santiago de los tres es el más tranquilo, ¿no? Es el chavo más tranquilo. Él
Ya después lo entendí, ¿no? Porque él es como muy también paternalista. Y cuando yo salgo de la casa con ciertos problemas con la mamá, pues él demostró la lealtad en su momento, pues a la parte más vulnerable, ¿no? Que en este caso, pues era su mamá, ¿no? Ujú. Tuve muchos problemas con él, digo, lo dejé de ver un par de años, pero hoy en día lo entiendo que era un poquito el tomar mi posición en ese momento cuando yo había salido Órale, de la guau. casa, ¿no? Sí. Y hoy en día me llevo súper bien. El año pasado hicimos la primera ruta en motocicleta larga, él y yo nos aventamos Ajá. de fin de año, llegamos hasta Puerto Vallarta, pasando Ciudad de México. hicimos Ciudad de México, Acapulco, Manzanillo, no, Acapulco, Ixtapa, Manzanillo, Manzanillo, Vallarta, Guadalajara, Morelia, México, ¿no? Y fue una semana que me pasé con él fabulosa, ¿no? Porque no lo había visto en año y medio y era un viaje donde teníamos que ir a reconectar, ¿no? Entonces conecté muy, muy, muy padre con él, conecté muy, muy padre con él. Oye, ¿cómo fue que tú decidiste diseñar este viaje? ¿Tú lo diseñaste, lo diseñó, lo platicaron, lo vieron en algún lugar? Porque son de esas cosas que nos gustan a los cavernícolas, porque luego suena que mi hijo ya está en la universidad, sí, güey, pero cuéntame cómo llegaste, hiciste para llegar ahí, o sea, lo sabroso es cómo hiciste para llegar a ese viaje y decir, lo voy a hacer esa ruta, una ruta por Guerrero, por Michoacán, que es o sea, que pasas por lugares que no todo mundo haría ese viaje, ¿no? Sí, Iban dos masculinos ahí, pero... sí, fíjate que yo le dije que si quería pasar año nuevo conmigo, ¿no? mm, Entonces me dijo, sí, sí me voy contigo. Le dije, bueno, vamos a organizar una ruta. Él al principio como que me dijo, ¿cómo tan lejos? Le dije, tú tranquilo, vamos a organizar una ruta, nos vamos a pasar un día en cada lugar, vamos a hacer alguna actividad. En Acapulco hacíamos una actividad, en Ixtapa fuimos a las cuatrimotos, en Vallarta fuimos a los boogies, en Manzanillo bajamos a bucear. Entonces yo tenía, pues hacer planner, pues yo tenía sí. ya como que mi ruta muy planeada, ¿no? Claro. Los hoteles contratados y todo eso. Y pasé por él a Cocoyoc y de ahí nos fuimos. Fíjate que yo no había visualizado el tema del peligro en las carreteras, ¿no? Ujú. Porque íbamos él y yo solos en la carretera y del tramo de Ixtapa a Manzanillo, te juro que en 200 kilómetros me haber cruzado con 5 carros. Mm. No más, ¿Cero? ¿no? 0 carros en la Órale. carretera, pura sierra, completamente sola. Y al final de cuentas eso me tenía un poquito nervioso Ujú, porque ujú. pues íbamos en la moto, cualquier avería, cualquier falta, pues no hay ni para dónde correr, ¿no? Llegábamos a pasar por pueblitos donde estaban llenos de motos viejas y nada más nos veían pasar en la moto y dije, a ver a qué horas me bajan. Sí. Y pero bueno, fue parte de la adrenalina de la emoción del viaje. Él ni cuenta se Eso le iba a dio, preguntar. él súper tranquilo, disfrutando los paisajes. Ya de regreso estaba muy cansado porque sí, subirte tantas horas en una moto, eran tramos de 7, 8 horas al día Sí. y es complicado y más si no tienes la experiencia ni la frecuencia. Entonces ya el último día decía, no, ya regrésame a mi casa, ya Mándame el avión. regrésame a mi casa, ¿no? Y no, pero la disfruté muchísimo, comimos como locos, platicamos, convivimos, estas actividades de padre e hijo, así Sí. como papijo, Sí, que no sí, había sí. tenido con él, porque con Chema tengo varias, ¿no? Porque pues, él estaba conmigo, pero con él, pues él había dejado de tener esta relación conmigo y hoy en día tengo una comunicación muy abierta con él de cuates, ¿no? Ujú. De hecho, digo, hay una experiencia que lo llevé a un table, ¿no? Por primera Ajá. vez, ¿no? Órale. Entonces, esta parte estuvo chistosa porque pues él quería ir, pero estaba nervioso. Y Entonces, estabas tú. y estaba yo. Entonces le dije, mira, tranquilo, no pasa nada. Digo, él a pesar de ya que tiene edad un poquito ya ahí tenía 21 años, pues Sí. no había tenido este como intercambio todavía, ¿no? Entonces estuvo Ujú. muy chistoso. Ok. Oye, ¿y este tema ¿qué experiencias crees que se haya quedado más él con Chema o Santiago? Santiago, Santiago es el del medio con el que me fui al viaje. al viaje. ¿Qué experiencia debe haber quedado de su papá en ese día? O sea, por el fin de cuentas, tu papá pues te va significando algo, los eventos memorables, los regaños, las guías, los nos, los límites que ponemos y la filosofía que le vamos dando a lo largo de su vida. Pero cuando es un viaje tan íntimo, donde estás conviviendo 24 por 24 durante una semana, ¿qué te dijo? ¿Qué expresiones hay de Santiago contigo en esa experiencia? Mira, yo creo que él sintió mucha seguridad porque al principio él es un poquito retraído, ¿no? Y este tema de la inseguridad a veces le afecta, ¿no? Entonces, él verme en ese mood de seguridad, de que nos podemos mover de un lado para otro sin problema, el que tienes todo bajo control, que tienes esta visibilidad, lo que le dio la pauta es decidirse a vivir solo, ¿no? Él me dijo, oye, papá, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a vivir solo,
que su casa queda cerca de la universidad. Él quería tener como la experiencia de salirse de su casa, de tener su propio espacio, de empezar a trabajar sus propias cosas. Entonces le consiguió un departamento ahí enfrente de la Náhuac y hoy en día él vive solo con esta independencia, ¿no? Y eso lo ha hecho madurar mucho, pero creo que fue a raíz de que en el viaje vio que sí lo podía hacer, o sea, que estaba tranquilo, que no pasaba nada y que también él podía emprender su camino, que su mamá ya estaba bien, que yo estaba ya bien con su mamá, que ya no teníamos ningún tipo de problemas, y pues era el momento para volar, ¿no? Y él salió así. Me recuerda mucho, yo me salí de mi casa a los 18 años, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar muy, muy joven y a los 18 años yo ya tenía el poder económico para vivir solo, para pagar mi escuela y todo ese rollo. Y creo que él, siguiendo esa trayectoria, aunque no se paga la escuela ni nada de eso, pero ya vive solo, ¿no? Sí. Pero, ¿y eso tú se los contabas o se lo contaste Sí, no, sí, ellos para saben. la historia? Ellos saben de que yo me salí muy joven de mi casa, que yo empecé a trabajar desde muy chavo en el aeropuerto, conocen toda esta historia, toda esta trayectoria, y ellos dicen, yo no soy tú, pero sí queremos de alguna manera empezar a independizarnos también joven, ¿no? Esta independencia, ¿no? ¿Hay Que algo que siempre- tú les hayas sembrado más allá de contarles tu historia de independencia y luego ya del emprendedurismo? Algo que les hayas sembrado y que creas que lo tengan ellos o que haya sido como tu secreto para tener ya a una Valeria pues egresada, que trabaja ya contigo, que estás dando el regreso del círculo, ¿no? Y que pues Santiago esté en la independencia y que esté cursando una universidad y que Chema pues acaba de terminar la prepa. Sí, pues yo creo que temas de los valores que ellos vivieron es el tema del trabajo, ¿no? O sea, el tema de la lealtad, ¿no? El tema del trabajo, el tema de ser honestos, el tema de tratar de hacer algo siempre por los demás, de esta parte socialmente responsable. Ujú. Eso la viven ellos día a día, ¿no? Cuando están conmigo. Y creo que esta seguridad que yo les doy desde que joven, yo lo pude hacer desde cero y ellos también lo pueden hacer, pues también es bueno, ¿no? Evidentemente tienen un papá que los voy a apoyar en lo que quieran hacer, Claro. sea lo que sea, ¿no? Tratando de darle las herramientas que pueda darle, pues para que ellos también salgan el día de mañana, ¿no? Para mí es fundamental que el día de mañana ellos no tengan que tener que mantener a sus papás. Sí. O sea, para mí eso es como fundamental, ¿no? Entonces también creando su propio camino y esa es la confianza que yo les he dado desde chiquititos. Ujú. Y ahora, ¿qué pasó para que Valeria regresara contigo? O sea, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el chip de conexión de Valeria para decir, papá, quiero Mira, fíjate emprender? que con Valeria fue algo muy curioso porque evidentemente Valeria, al no ser una hija biológica mía, pues era obvio que iba a estar del lado de la mamá, ¿no? Entonces yo a Valeria la dejé de tener contacto con ella, yo creo que fácil 3 años y medio, 4 años, ¿no? De no tener contacto con ella, ¿no? Un buen tiempo. Nos mandábamos mensaje de feliz cumpleaños o feliz Navidad y para le contar. Y yo lo entendí porque pues al final de cuentas yo no lo veía como que, oye, después de que yo pagué esto, hice lo. No, no, o sea, yo lo entendí perfectamente que ella tenía que estar de lado de la mamá porque así era la cuestión natural y así lo acepté, ¿no? Para mí fue una hija que la vida me dio, que yo lo tomé por elección y con esa filosofía me fui. Cuando su mamá y yo nos arreglamos, mágicamente, haz de cuenta que la comunicación con ella se transformó. Ella estaba como que muy reprimida de no tener contacto conmigo, ¿no? Y entonces un día me dijo, oye, papá, me quiero ir a comer contigo, ¿no? Entonces ya me fui a comer con ella y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya llevo tiempo trabajando en estas marcas y quiero yo emprender algo propio, ¿no? Y con quién mejor que hacerlo que contigo, ¿no? Entonces quiero que me enseñes Fundamental todo lo que tú haces. lo que Ajá, proyectas. quiero que me enseñes todo lo que hace tu industria. Ella es de mercadotecnia, ¿no? Entonces le dije, mira, métete a estudiar un diplomado que tenga que ver con la experiencia de las marcas en los eventos, ¿no? Entonces se metió, me dijo, ¿sabes qué? Me encantó. Sí quiero decirte que voy a renunciar y tenía un muy buen puesto en Gap. Me dice, quiero renunciar y quiero aprender contigo, ¿no? O sea, dame la oportunidad de aprender contigo. Entonces entró la semana pasada ahí a chambear con nosotros. Está muy contenta, está como que con llena de energía y con este compromiso que yo le dije, mira, que tú entres a trabajar conmigo, pues no nada más eres la hija del dueño, ¿no? O sea, tienes que tener un compromiso distinto al compromiso que tienen todos los demás, ¿no? Porque si tú vas a trascender aquí, vas a trascender con un proyecto propio, ¿no? Con un proyecto que ya existe, donde hay gente que se lo merece a raíz de trabajo, ese crecimiento. Tú vas a crear una nueva unidad de negocio y yo te voy a ayudar con esa parte del emprendimiento. Entonces, con ella es una comunicación muy abierta
ella y su mamá no tienen tan buena comunicación, ¿no? En algunos momentos. Y creo que hoy en día el que yo tenga este acercamiento con ella es fabuloso, ¿no? Inclusive cuando ella regresó a ver al papá biológico, ella habló conmigo, me dijo, oye, yo no sé si tú tengas, le dije, para nada, o sea, tú tienes la fortuna de tener dos papás, aquí nunca se te habló mal de tu papá te dejó de ver por las circunstancias que él consideró que eran las necesarias, pero tú tienes evidentemente dos papás y disfrútalo, ¿no? Disfruta a tus otros abuelos, disfruta esta familia, gózalos, ¿no? Y es un tema de mucha apertura y amor también, cariño, Totalmente. compromiso, amor. ¿Cómo lo definirías, Cacha? Pues mira, uno que no tuvo la oportunidad de tener un padre por situaciones naturales, creo que el tú no dejar que tus hijos tengan esa oportunidad, porque no es una oportunidad del papá, porque el papá pudo haber no estado presente y lo que tú gustes y mandes, se lo merece o no se lo merece, eso no me corresponde a mí juzgarlo, ¿no? Pero más que eso, yo le quería dar a ella una oportunidad de que conociera de dónde viene, ¿no? Una oportunidad de quién es su papá y que ella decide en su momento qué es lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, para mí esa enseñanza de dejarla caminar y dejarla convivir fue algo que me deja a mí en paz y me deja a mí en calma, ¿no? Porque a mí me hubiera encantado tenerlo. La paradoja de todo esto es de que yo, una persona que siempre fui muy presente, que dejé todo esto, pues los dejé de ver un rato, ¿no? Y son las cosas que la vida te dice, ¿por qué te da estas enseñanzas cuando tú crees que no te lo mereces, ¿no? Claro. Y hoy en día lo entiendo perfectamente, que tuve que haber pasado por esto para aprender a ser papá. Hoy en día estoy en el chat de las mamás de la escuela de Chema, estuve metido ahí en la organización de su graduación, que aunque yo soy meeting planner, ellas están peor, ¿eh? Entonces dije, no, yo mejor le saco las manos, díganle dónde deposito, porque están cañón a las mamás. ¿Cómo les aprendo incluso al desorden y al desorden de esos chats yo voy a hacer, yo creo que un capítulo sobre chat de papás, porque sí están cañón esos chats. Haz un capítulo de los chats de papás que están involucrados con los chats de las mamás. Hijo, Porque veo 16 mujeres, yo soy el único hombre que está en ese chat, ¿no? Y es chistosísimo, pero bueno. No, a mí me da bien pasa, yo el que más participo digo, ya me siento como si, yo el que van, sí, ya cállese, señor. Ya cállese, señora. Entonces, pero oye, Cacha, y por ejemplo, en ese tema cuéntame un poco cómo fue tu proceso de emparejarte con una mujer que tenía una hija y tú asumir la responsabilidad de paternar con una hija de tu pareja. ¿Cómo es ese proceso, Cacha? Porque la mayoría de las veces que hemos estado sentados aquí, hemos tenido papás que son por adopción en alguna etapa de la vida de los hijos y que los traen el matrimonio, la pareja o circunstancias los han traído a tomar la decisión de adoptar. Pero nunca había sentado con alguien con esta historia, decir cómo fue que tú decidiste en un momento de tu vida, hace que 23 años. Fueron hace 24 años. 24 años que tomaste una decisión como esa, Cacha. Pues mira, fue muy difícil y lo voy a contar aquí en tus micrófonos. Yo cuando me reencontré con la mamá de mis hijos, yo la conocí a ella desde muy chica, ¿no? Porque su hermano era amigo mío y hacíamos gimnasia olímpica juntos. La abuela de ella vivía enfrente donde nosotros vivíamos. Entonces tenía contacto visual con ella, sabía quién era y todo ese rollo, pero nunca habíamos tenido como comunicación, ¿no? Yo me casé en la universidad con una chava, de esos casamientos fugaces que a veces uno comete la imprudencia de hacerlo, y yo estaba casado cuando yo la reencontré, porque yo me cambio de oficinas ahí en Anzures y ella vivía a la vuelta de mi oficina, ¿no? Entonces me encuentro a su hermano en la tienda de la esquina. Me dice, oye, ¿sabes qué? Mi hermana anda buscando chamba, acaba de tener una hija, bueno, su hija tiene 2 años y pues le queda muy lejos. Y le dije, pues, sí, dile que venga y que aquí vemos si le damos chamba de recepción, ¿no? Pues ella va a tomar la entrevista y desde que la vi, dije, aquí voy a tener un pedo, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente me separo, ¿no? Me junto con ella. Para eso, pues evidentemente en la familia era complicado, ¿no? Mi mamá, me acuerdo que tuve muchos conflictos con ella, y no porque fuera ella, ¿no? Sino porque decía, a ver, tú estás en un matrimonio con una chica universitaria donde los dos están arrancando, exitosos, y vas a dejar tu vida por una mamá soltera con una niña. Y yo creo que ella también lo visualizaba en el patrón que ella había tenido, porque ella se quedó con 2 hijos, pues muy chicos, yo tenía 2 años, ¿no? Y ella pasó en varias relaciones igual, y yo creo que ella lo veía desde la otra forma. Y la parte de repartir patrones puede ser, porque a lo mejor yo lo que vi en ella fue una chava vulnerable, con una niña que no tiene papá, entonces a lo mejor yo me proyecté en esa vida. Claro. Y traté como de darle
lo mejor o tratarla de cubrir en esa parte, ¿no? Entonces, esa fue como el primer conflicto que yo tenía en la cabeza de cómo dejar una vida que aparentemente era estable y era mejor Sí. para cambiar una vida que ya traía ciertas historias, ¿no? Implicaciones. Traía ciertas implicaciones, ¿no? Pero bueno, me lancé, tuvimos una etapa inicial muy bonita porque pues viajábamos, salíamos los niños para arriba y para abajo y la verdad es que fue muy, muy padre, ¿no? O sea, tuvimos una muy buena comunicación y poco a poco Valeria me empezó a enseñar esta parte de una niña, ¿no? Porque aparte yo quería niño, ¿no? Sí. Entonces era niña, pues yo no entendía nada de colitas, del pelo, de de nada, el vestido de la muñeca, pero fue una etapa muy, muy padre, ¿no? Porque además es entonces aquí, o sea, es un tema de lo que te choca, te checa, cacha, ¿no? El Totalmente. tema de un niño y es una niña. Tenías un modelo de familia o de desarrollo de un matrimonio y acá tenías la parte disruptiva que se asemejaba a lo que tus referentes pues de tus improntas familiares. Así es, así es, así es. Entonces ahí es donde dices, y la primera reto es que tu mamá te dice, y eso pesa mucho cuando eres joven, o sea, si ahorita tú a Valeria o a todavía o a Santiago le dices, esta pareja sí o no, todo influye un papá en ellos, pero en ese entonces, pues tu mamá influía, y socialmente algo más influía, o eso es algo que no te trascendía. Pues no me trascendía, realmente ni me trascendió el tema de mi mamá, digo, tuve un problema muy fuerte con ella, me acuerdo que en ese entonces mi abuelo iba a hablar conmigo y mi abuela muy sabia, que era la que mandaba a mi abuelo, le dijo, a ver, no le digas nada al niño porque si le empiezas a decir cosas, lo único que vas a pasar es que lo vas a alejar. Si él ya tomó la decisión, es su decisión, ¿no? Entonces mi abuelo ya no me dijo nada. Santiago nació al poco tiempo y evidentemente pues Santiago volvió a abrir las puertas completamente de Con todas todo, las, sí, con con toda todos, la ¿no? familia. Abrió las puertas con toda la familia. Oye, y después, pues hoy tienes una relación pues distinta, diferenciada con cada uno de ellos, pero llegar a los 26, a los 22, a los 18 años de tus hijos, pues también te trae retos. ¿Cuáles han sido los retos más que tú recuerdas en tu proceso de aprendizaje de paternar, Cacha, que hayas vivido? O sea, esta etapa fue la etapa que, en la etapa de alguno de los tres. Pues mira, tengo hoy tres etapas completamente distintas, ¿no? Con Valeria, mi etapa va a ser enseñarle el legado de lo que yo he hecho, que ella pueda de alguna manera superar y trascender en un mundo de la industria de reuniones, ¿no? Entonces, mi etapa con ella va a ser una etapa de enseñanza, ¿no? De ya la cuestión estructural de un negocio desde cero, ¿no? Con Santiago, mi enseñanza es esa libertad de hacerse él fuerte, de que termine su carrera de una forma cabal, que sea enfocado en lo que está haciendo, pero con mucho acompañamiento de sentimiento de papá, que él se sienta en la confianza que él puede salir solo adelante y que lo va a hacer, ¿no? Y Chema se va ahora en septiembre a estudiar a España, ¿no? Se va a estudiar la carrera allá, va a estar fuera 4 años. Entonces es un choque complicado, pero yo en él veo el sueño que yo siempre quise tener. El poder estudiar en el extranjero, el poder tener otras experiencias en otros lados, el tener este background de una escuela internacional, o sea, todo el soporte académico. Entonces tengo 3 etapas completamente diferentes en mi vida, pero los tiempos son perfectos, porque hoy que se va Chema, pues regresó mi hija, ¿no? Y va a estar conmigo prácticamente toda la semana chambeando, posiblemente se quede unos días en la casa, tengo la conexión con Santiago, entonces creo que los tiempos son perfectos. ¿Qué te deja hoy, por ejemplo, si tú definieras a un Cacha, que le digas, qué cosas hoy estás haciendo bien como papá, qué cosas debiste haber hecho, o qué consejo le des a Cacha de hace 20, 10 años y al Cacha del futuro, y ese Cacha que viene hacia adelante con esas 3 historias? Sí, fíjate que acabo de estar en Ecuador y estuvimos en una plática de un alpinista y él ha hablado sobre una historia de que todos quieren llegar a una cima, ¿no? Y en este caso, ser la cima, ser un buen papá. Pero no es nada más llegar a la cima, sino es cómo llegaste a la cima. Y él cuenta una historia muy breve en la cual él para llegar al Everest se tardó 5 años de entrenamiento y subió con un australiano que se había tardado 8 meses en subir, ¿no? Entonces, para él era muy conflictivo que se había tardado tanto tiempo y el otro cuate se lo había subido muy rápido. Nada más que el otro cuate arriba, pues fallece, ¿no? ¿Por qué? Porque no traía entrenamiento. Entonces, habla un poquito acerca de que cómo quieres llegar tú, ¿no? Y la cima a mí como papá es estos pequeños espacios o estos pequeños campamentos intermediarios donde te habla de buenos valores, de buena estructura, de una buena educación,
de ser sostenible con ellos, de tener sus espacios. Entonces es llegar a una cima bien, donde ellos vean en mí una persona, un legado que sea de algo positivo, ¿no? O sea, que no lo vean. Yo, si tuviera que regresar el tiempo, yo no le hubiera dedicado tanto tiempo a mi chamba el día de hoy, o hubiera aprendido a delegar desde antes y hubiera vivido más tiempo con él. Tengo en mi foro una persona que es papá, que todos los días está con el hijo, todos los días los lleva acá y nos cuenta las historias de ese trayecto. Y me hubiera encantado haber vivido todas esas experiencias con mis hijos, que no las hice por güey o por lo que las circunstancias que me daban. Entonces, yo regresar el tiempo sería haberle dedicado más tiempo a mis hijos, que cuando yo me separé de su mamá hubiera los lazos tan fuertes por no haber perdido la conexión ni con Valeria ni con Santiago. ¿Qué es el tema, no? Que la parte más difícil cuando uno se divorcia, Cacha, cuando hay hijos son los hijos. Sí, a veces uno comete tonterías, ¿no? Como Mm. padres y no se da cuenta que los hijos son los que están en el fuego cruzado, ¿no? Y los dos perdimos porque fue como que nos separamos y como si nosotros nos hubiéramos separado y si nos hubiéramos llevado cada quien sus perritos, ¿no? Porque uno se fue conmigo, el otro se quedó con ella, Valeria se quedó con ella, perdimos contacto con ellos y creo que los estragos son complicados porque hoy en día, por ejemplo, José María todavía no tiene la aceptación total con la mamá, o sea, él trae todavía sus barreras y por más que a lo mejor su mamá quiere ya empatizar con él, pues él trae sus distancias y ahora se va 4 años y entonces ha sido un trayecto complicado. Los niños lamentablemente son los que sufren más estas etapas si no lo haces de forma adecuada. Y ya trabaja, o sea, y les va a tocar trabajar ya en la vida adulta, tanto a Chema como a su mamá, Así es. la relación y las heridas. Pero esta parte, ¿no? Del divorcio, es que el divorcio creo que la mayoría de las veces es más emocional que racional. Totalmente. O sea, es un tema del enojo que crece, las emociones, y terminas todavía afectado más. O sea, de eso, no sé, yo viví un divorcio y recuerdo esas primeras tardes, noches, esos primeros meses, qué tan difíciles son el adaptarte a la vida. No sé si a mí me pasó así, no sé si te pasó Sí, igual. bueno, yo llevo ya la experiencia de 3 vueltas. Bueno, De 3 vueltas. eres un profesional de Entonces, esto, Cacha. llevo 3 vueltas en esto, pero no, cada una ha sido muy complicado en su momento. Digo, la primera fue algo muy fugaz porque realmente fue ahora sí que un amor de universidad y nos casamos los dos imprudentemente, ¿no? Y eso terminó al año. Después con la mamá de mis hijos duré 18 años ahí, ¿no? Y con mi última pareja nos aventamos 5 años. Los tres fueron separaciones muy complicadas en su momento, pero uno aprende a no enrolarse más, ¿no? Y lo que uno que busca como hombre es tener paz. Hoy en día lo que busco es tener paz, vivir bien con mis hijos, tratarme de llevar bien con toda gente y hacer las cosas que a mí me gustan, ¿no? En esta etapa. Sí, es que eso yo también no sé cómo explicarlo, Mariana, si lo escuchas, pon atención. Pero el tema de una de las conclusiones que yo llevo en esa etapa de mi vida también de los últimos tiempos, los conflictos en pareja nunca terminan, ¿no? Siempre aparecen unos otros. eh, pero hay momentos donde digo, güey, yo lo que quiero en realidad es eso que acabas de decir, tener paz. Pero no sé cómo lo construyes, cómo se siente. Pero es madurez que dice, a ver, ya no, lo que sea es menos conflicto con la pareja, con el otro, con la otra. Y lo que quiero es esto, estar como tranquilo con mi mundo y con el resto. Mira, toda esa base de experiencias, ¿no? No sé, en el caso de Mariana, si ella estuvo casada anteriormente, esto es su primer, bueno, ¿no? Es complicado porque uno que ya se separó, que ya vivió con una persona, que ya tuvo hijos, trae experiencias, ¿no? Y entonces sabes qué batallas luchar y qué batallas no luchar, que a lo mejor seguramente es tu caso, ¿no? Pero en el caso de ellas que no han tenido esta experiencia, pues para ellos es nuevo, es como si tú estuvieras peleándote con la primera, ¿no? Entonces, pero tú ya no estás dispuesto a tolerar muchas cosas. Sí. Entonces tienes que aprender a mediar eso, ¿no? Que fue a mí lo que me pasó en esta última etapa, donde pues obviamente ella no tenía ciertas experiencias de una pareja y yo ya no me enrolaba en ciertas cosas y eso fue generando un poquito de indiferencia, un poquito de separación hasta que evidentemente ya las cosas no se pudieron llevar. Pero creo que tienes que tener mucha paciencia en que ella también vaya teniendo esta parte evolutiva y que tú tengas bien claro que sí y que no, ¿no? Y si tienes cosas claras que no, que las hables. Sí. Porque yo en su momento callé muchas en el sentido de dejarlas patear, 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 hasta que se me llenó el vasito de piedritas y ya no pude más, ¿no? Sí, no es fundamental la comunicación, ¿no? La frontalidad, pero sí es un tema esto de, a ver, en realidad lo que tú quieras está, o sea, hay que dialogarlo, el conflicto, pero ¿qué es lo que en realidad yo quiero?
Paz. Pues de estar en paz, o sea, ¿cómo describimos? Ayúdame a describir más esto de estar en paz, mi querido Cacho. Pues mira, a mí estar en paz es llegar a mi casa y disfrutar lo que hay en mi casa. O sea, no quiero escuchar problemas ni de mi trabajo, ni del trabajo de la otra persona. Quiero llegar, quiero comer rico, quiero echar chiste, quiero echar mi copita de vino, sí platicar de temas, ¿no? Pero no en una frecuencia de conflicto, ¿no? Ujú, ujú. No en una frecuencia de reclamo, no en una frecuencia de problemas, sino simplemente estar y conviviendo, que también entiendan que tus espacios también son importantes, ¿no? Si tú, por ejemplo, a mí me gusta mucho andar en la moto, ¿no? Entonces, yo quiero agarrarme un fin de semana a la moto, me quiero ir a jugar golf y todo eso, que no tenga que estarle demostrando a nadie o tenga que estarme justificando con alguien de algo que yo quiero hacer, porque también ella también tiene la misma libertad. Si un día se quiere ir con sus amigas a la sala de despecho, se quiere ir para allá, pues tiene toda la libertad de hacerlo sin que yo me conflictúe. Pero eso solamente lo aprendes con la experiencia, ¿no? Y es madurez Y también, es madurez de la relación con el otro. Exactamente, es madurez. Entonces, son cosas donde yo ya no me enrolo, pero tienes que estar en la misma frecuencia para encontrar este punto de equilibrio y encontrar esta paz. Si no, siempre alguien va a estar jalando, ¿no? Entonces ya se empieza a convertir la relación un poco tóxica. Sí, el tema es disminuir los conflictos, ¿no? O encontrar las batallas que realmente quieres Que vale la lidiar, pena pelear. que valen la pena lidiar y pelear. Porque de repente creo que te acostumbras a que la narrativa pueda ser muy de conflicto, pequeño o grande. Y ahí te confundes en el tema. Yo coincido en ese tema de ella. Es en serio, bueno, un ratito te doy la batalla, pero sí es como describir, pero yo creo que también tiene que ver con la madurez, ¿no? Lo que busca uno es, pues ya peleé, ya peleamos, Sí, yo ya estaba muy todo. cansado. Yo estaba muy Sí. cansado de pelear, muy cansado de pelear y yo ya no quería, y ya no quiero repetir ese patrón. Ujú, Hoy en día sí te conviertes más selectivo. ujú. Hoy en día evalúas muchas cosas, ¿no? Antes de ponerte a ti como persona en un conflicto, en una relación. Sí. Entonces, tú tienes 3 matrimonios, 3 3 matrimonios, divorcios, 3 divorcios. un profesional de ello. O sea, consejos, si quieren consejos, no solamente experiencias de eventos, sino también de cómo la disolución. No, pero más De allá de eso, cómo lidiar con eso. ¿cómo lidiar con eso? Tú, Cacha, a ti te dan, yo le digo a Mariana, si me divorcio de ti, ya no tengo ganas de tener otra pareja. O sea, la verdad es que eso es lo que siento de no lo haría. O sea, no lo quiero hacer, ya sé, ya lo viví, ya lo repetí. eh, pero es un tema también de decir, no, yo creo que no es, para mí ya no sé, o sea, yo estoy bien con Mariana, estoy haciendo todo por estar muy bien con ella todo el tiempo, pero sí yo me tengo claro que no buscaría ya establecer otro matrimonio, otra relación de pareja así. ¿No? Otro tipo de relación, otro tipo de compromiso, tal vez, pero yo ya agoté mis opciones de matrimonios. Sí, sí, digo, uno piensa algo y después acaba haciendo otras cosas, ¿no? Eso yo lo pensé en la penúltima vez y volví a hacerlo, ¿no? Pero hoy en día, como tú dices, hoy sí no quisiera yo compartir mi espacio físico. Ujú. O sea, sí, creo que en algún momento volveré a tener alguna relación, pero cada quien en su casa, cada quien sus cosas, cada quien su forma, y sí convivirnos los fines de semana, En ciertos momentos. jugar, como decía un amigo, juego a la visita, ¿no? Porque unos fines de semana se queda ahí, otros, pero Sí. cada quien tiene Ujú. lo suyo, ¿no? Cada quien tiene su espacio y esta libertad, ¿no? De poder hacer las cosas y si llegas a intersectar dentro de esta libertad para hacerlo en conjunto, está toda madre. Y si no, no pasa nada. Es que en realidad hay muchas formas de hacer relaciones de pareja en este momento de la vida. Y hoy tampoco las personas que, como mujer que han tenido experiencias, tampoco quieren ya irse a vivir con el hombre, ¿eh? O sea, Sí. creo que llegas a una etapa donde regresas cuando eras novio y cada quien en su casa, Ujú. y entonces la aventura de que se iban un fin de semana y todo eso, creo que en esa edad está regresando esa tendencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Hay formas distintas de establecer relaciones de pareja y de no pareja y de todo. O sea, el tema es hablar también en esta cueva, ¿cacha? Pues de estas cosas que a veces yo no he tenido conversaciones con amigos de este tipo, o sea, sobre cómo te va con un tercer, Una tercera temporada. temporada, ¿no? Pero también es como esto, es madurar tu espacio. Hoy dices, oye, hoy disfruta a mi hijo. Yo también de alguna manera, mira, me dedicaría a mi hijo. Sí. Es lo que yo haría. O sea, la realidad no es un tema como eso, y algo que cuido mucho, porque hoy me siento en ese estado, ¿no? Y cuido mucho mi pareja, cuido mucho mi relación y cuido que esto tenga lo que tenga que dar hasta que nos tenga que dar.
Sí, fíjate que en esta última separación que yo tuve, mucho de los eslabones que me unía a cosas que yo ya no quería vivir o que tenía permitido, era Chema, ¿no? Porque Mm, para mí era darle la visión de un nuevo fracaso, de una nueva mm, pérdida, ¿no? Porque pues al final de cuentas él tuvo una madrastra que lo quiso mucho y él la quería muchísimo a ella, mm. tenía una excelente comunicación y para mí el volver a vivir ese fracaso era complicado, pero por otro lado, yo tenía en la cabeza es que yo como padre no le quiero enseñar a mi hijo que una relación es así. Yo no Mm, quiero enseñarle a mi hijo que una relación es de exacto, conflicto. claro. No quiero enseñarle a mi hijo que una relación es como la estoy viviendo y que vea a su papá que está así. Entonces, cuando tomo la decisión y hablo con él me decía, mira, papá, para mí lo importante es que tú estés bien, ¿no? Ujú. Si tú estás bien, yo voy a estar bien y te voy a acompañar a donde sea, ¿no? Eso no significa que yo pierda relación con ella, ¿no? Porque ya formé un vínculo, lo cual estoy completamente de acuerdo, pero prefiero hoy en día enseñarle a mi hijo que la vida puede ser abierta y tranquila a una vida en pareja que puede ser un conflicto constante y él vea en eso el día de mañana y no se quiera casar, no se quiera Ujú. juntar, porque tuvo este tipo de historias, De ¿no? De referentes. referentes. Y es que es fundamental porque pareciera que de repente, no sé, pues a los hijos que crecen, y la mayoría crecemos con familias que tienen algún conflicto. Hay unos que son muy estables y hay familias que son muy inteligentes y pueden lidiar con los conflictos y con las diferencias. Y hay otras que somos igual de inteligentes y decimos, ya paramos de esto, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. paramos de este tipo de cosas. Pero creo que el referente es cómo quedan los hijos al final de cuentas sobre sus vínculos de pareja, qué tipo de relaciones arman, o sea, porque eso también y poco somos conscientes que la relación que tenemos con nuestras parejas o con los otros, los estamos enseñándolos con el ejemplo. Por Sí. más que diga la familia es lo que sea, el ejemplo es el que manda en una educación. Sí, yo aquí en mi historia, pues mis hijos tuvieron dos enseñanzas muy importantes. Una es cómo unos papás se pueden pelear y se pueden destruir fuertemente, ¿no? En el cual los hijos quedan involucrados. Y cómo dos papás desde adentro se perdonan lo que uno le hizo al otro y el otro a la otra persona. Y hoy en día pueden tener una relación completamente cordial y que los hijos vuelven a retomar y tener a sus dos papás, no juntos, pero sí de una forma en familia, ¿no? Porque Ujú. nunca va a dejar de ser tu familia. Sí, sí. Y creo que hoy en día mis hijos, la enseñanza que vean eso, que sí se puede, ¿no? Bajo el esquema que sea, para mí es fundamental, ¿no? Y por eso yo decidí ya tener las cosas en paz, seguramente su mamá también, y por eso hoy en día ellos están fluyendo con los dos, ¿no? Ujú. Es que, bueno, pues sí, siempre la separación es difícil. Cada uno ha vivido su historia de cómo vivió su separación, cada uno de los tres, ¿no? Así es. Y después, pues, les va a tocar a ellos también trabajarla, madurarla y conversarla. ¿Te han conversado cómo vivieron la separación? En el caso de Chema, sí, porque fue el que estuvo conmigo. Para él fue complicado porque, pues, él veía a su papá por un lado, ¿no? Y él tenía la historia de lo que pasaba en casa del papá. Claro. Y cada vez que iba a casa de mamá, pues él regresaba con historias o con ideas un poquito complicadas que yo tenía que estarle explicando constantemente, ¿no? En el caso de Santiago, y pues él vivía bajo una historia nada más, porque él nunca tuvo la oportunidad de vivir la historia de mi lado. Yo le decía inclusive, oye, pues quédate una semana acá, una semana allá, y él no quería, ¿no? Entonces, él tenía una sola historia y él creció con esta restricción de tener al papá con ciertas limitaciones de contacto conmigo. Entonces, para él yo creo que fue una de las cosas más complicadas, porque a pesar que es muy apegado a la mamá, pues sí le hizo falta mucho la parte paterna, Ujú, ¿no? ujú. Porque Chema es más chico con él, pero Chema tiene una independencia mucho más amplia que la que tiene él hoy en día, ¿no? Ujú, ujú. Que si hubiera estado conmigo o compartiendo de forma equitativa, seguramente a lo mejor estaría en otro nivel a nivel personal con esa Ujú, etapa, ¿no? No lo sé, puede ser, ujú, ujú. ¿no? Y Valeria, pues bueno, Valeria lo entiendo desde la parte maternal, que era su madre, ella al 100%, y hoy en día ella habla muy bien conmigo, no tocamos temas. Fíjate que cuando Valeria quiso regresar a ver al papá, ella me preguntó a mí que si no tenía un conflicto. Le dije, mira, depende para qué lo quieras ver, Ujú, ¿no? ujú, Si lo quieres ver para construir, mi consejo es no le preguntes el por qué te dejó de ver. ujú, No le preguntes del pasado, que van a ser cosas que a lo mejor tú no quieres escuchar, que no vas a llegar a comprender. Si ujú, lo que quieres es construir, ujú, si lo que quieres es información y confrontarlo y todo eso, estás en la libertad de hacerlo, ¿no? Me dijo, no, lo que pasa es que yo quiero convivir con él. Entonces, ujú. lo que haya hecho él,
quedó en el pasado. Ujú, ujú, De nada te sirve traerlo hoy en día, ¿no? ujú, Y creo que esa fórmula salió bien porque hoy en día ella tiene una buena relación. Y hoy que me arreglé con su madre, para mí es exactamente lo mismo. ujú, Para mí es lo que pasó atrás, se quedó en un cajón atrás. Por muy dañino que haya sido para mí, se ujú, quedó en un cajón. ujú, Y no es algo que traigo al día de hoy porque si no, nunca me voy a liberar de esos demonios, ujú, ujú. ¿no? Sin Ni ella duda. tampoco. Ujú. Y es una forma, pues yo creo que un tanto también la madurez se muestra ahí en ello, ¿no? Cacha. Pues ya Mm. algunos años en esta tierra. Oye, Cacha, y además, para ir cerrando y agradeciéndote mucho que hayas coordinado la agenda, porque sé que vienes de un viaje y Como encantado de la vida. ya teníamos ganas desde que como hicimos esta cita, yo tenía ganas de conversar contigo porque coincidimos, hay empatía, hablamos de la historia, pero también tienes una parte muy filantrópica, también tienes un tema donde me ha tocado ver sin que me lo digas, si no lo hemos visto, que haces mucho trabajo también para comunidades, regresar en el último huracán que pegó y arrasó Acapulco. Acapulco, pues tú empezaste a hacer colectas y empezabas tú a decir, oigan, yo estoy haciendo esto, ya hice un viaje, ya viví, así están las cosas, yo estoy llevando directamente a alguien que llevar, entonces todo el mundo se empieza a juntar contigo para mandar cosas y apoyos y ayudas a Acapulco, a la gente de Acapulco, a la gente que habita Acapulco, a la gente que trabaja en Acapulco y para Acapulco. Sí, fíjate que, bueno, mi abuelo siempre me decía que el que comparte y reparte se queda con la mayor parte, ¿no? Y hoy en día ha sido parte de la historia inclusive de mi empresa, ¿no? Tengo ahí un lema que es el poder del slide, que es el poder de la rebanada, ¿no? Y significa que es el poder de la rebanada que tú compartes para multiplicar resultados. Y la parte filantrópica, yo empecé un poquito con el tema de recolección de cosas que sobran en los eventos, libretas, Mm, mochilas, bla, 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 bla. mm, Y todo eso lo iba yo recolectando para hacer mochilas escolares, ¿no? Y las fuimos entregando. El año pasado entregamos más de 1100 en Guerrero, el año anterior les entregamos algunas allá en Hidalgo. ujú, Y a lo que voy es que a raíz de estas cuestiones de tratar de apoyar a las comunidades y todo ese tipo de situaciones, hoy en día mi negocio se rentabiliza de una forma distinta, porque mm, nos buscan hoy en día empresas para hacerles estrategias de voluntariado, que es lo mismo que yo hago, pero con propósito. Esa es logística, pero con propósito, ¿no? claro. Entonces, nos hemos logrado como un referente en la industria Ujú, de que cuando pasan este tipo de desastres nos buscan a nosotros ya sea como para un medio de acopio para hacer llegar las cosas, porque ellos saben que lo que nos entregan llega a las manos porque se los demostramos y les hacemos evidencias, ¿no? Y eso me ha llenado muchísimo. He tenido la oportunidad con Chema, que me acompañó a Acapulco en la ujú, camioneta a entregar tiendas de campaña, ¿no? Entonces fuimos a ujú, entregar más de 300 tiendas de campaña y él estaba en la parte del techo de la camioneta soltando las tiendas a la gente, porque no te puedes quedar mucho tiempo, o sea, sí, era como operaciones avispa que llegabas, sembrabas y te tenías que ir, porque si no, se te dejaban venir y pues te vaciaban todo en dos en un patadas, mismo momento, ¿no? claro. Entonces también cuidando la seguridad de él, Ujú, pero esa parte fue muy, muy, muy bonita, ¿no? Yo tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de enseñarles a mis hijos que si vamos a la calle y vemos a alguien vulnerable que va y te pide una moneda, pues lo invito a comer, ¿no? Y entonces se ujú, queda ahí, come con nosotros, platicamos, y se va, ¿no? ujú, Entonces, ujú, esa parte de compartir lo que puedes dar, regresar un poquito de lo que te da este mundo a los demás, me ha traído buenas cosas. Hoy en día voy a traer la silla de voluntariado en IO, ujú, pero quiero que entienda el voluntariado o los que van a estar ahí que el voluntariado no es caridad. ujú, Hoy quiero crear un programa de cómo tú como persona puedes ser voluntario. Entonces vamos a arrancar con programas primero de primeros auxilios, porque a lo mejor tú en alguna situación de emergencia puedes ser voluntario para salvar la vida a alguien, alguien, ¿no? sí. Después, ¿cómo puedes ser voluntario en zonas de desastre? Ujú, En un huracán, en un temblor, en un terremoto, para que tú puedas ser voluntario y un voluntario de vida. ujú, Entonces, ese programa que quiero lanzar, quiero enseñarle que todos podemos salvar a alguien, no necesariamente con una moneda, sino con ciertas acciones, y eso significa ser un voluntario de vida. Entonces, ujú. espero que estés en este grupo de De- Yowers, voluntarios de vida, Ahí que estaré, hoy en día me eres un encanta. voluntario de vida dando este tipo de podcast, ¿no? Claro. No, a mí me encantaría, ya lo hemos platicado por ahí con los antiguos presidentes de yo, que el tema es justamente hablar sobre primeros auxilios es fundamental porque en tu casa, en ti o en los de al lado puede ser fundamental Claro. para en algún momento, ¿no? Y seguro ahí nos veremos, mi querido Cacha, fan de las cosas que haces. También el año pasado lanzaste un programa de emprendedurismo para jóvenes. Jóvenes.
menores de 20 años, familias que querían meterle ese chip a los chicos con una estructura financiera, una estructura de negocios que nadie, en ninguna escuela te enseñan. Cacha lo diseñó y tuvo un grupo como de 8 o 10 personas. Así es, fueron 8 chavos. 8 chavos que hicieron voluntariado, que hicieron su P&L para hacer su propio modelo de negocio. Yo me acuerdo que hiciste un modelo de negocio para que cada quien hiciera un restaurante, que ese fue el caso, la temática. Y yo creo que muchos, o sea, y en NIO fue un éxito y mucha gente dijo, oye, qué padre, ojalá que lo repitas. No siempre es fácil porque son extracurricular, extraacadémico de los chicos, pero hizo un extraordinario trabajo, admirable, con una producción así muy cuidadosa también. Y seguramente los cavernícolas que nos escuchan dirán, ¿dónde es eso? ¿Dónde está la escuela de Cacha para sembrar la semilla del emprendedurismo en jóvenes menores de 20 años? Que no está mal, ¿eh? Ya hay otra idea de otra unidad de negocio por ahí, Cacha. Bueno, ahí vamos a estar. Yo doy muchos cursos de emprendimiento en la industria de reuniones a chavos que quieren arrancar en este gremio. Lo hacemos ahí en la oficina con experiencia, porque es una industria bien bonita, ¿no? Y se ha perdido un poquito la parte del servicio a raíz de las nuevas generaciones que no lo ven igual que antes. Pero la idea es tratar de regresar ese semillero y enseñarles a la gente que puede ser emprendimiento, ¿no? Y es parte de mi voluntariado de donar parte de mis horas y mis experiencias a los chavos nuevos, ¿no? Y es parte de ser voluntario de vida. Pues eres un tipo muy generoso, Cacha, desde que te conozco, te veo en tus acciones, veo en lo que dices, veo en lo que nos compartes y generoso por regalarnos un poco de tu tiempo para estos micrófonos, estar aquí en esta cueva, en esta fogata y ser nuestro cavernícola invitado. Me encantó y lo disfruté muchísimo y nuevamente muchísimas gracias. Pues encantado, Cacha, muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Cavernícolas, gracias por estar con nosotros en este episodio nuevo con Francisco Cachafeiro, un gran cavernícola, una visión increíble para planear cosas de manera fácil, sencilla, que eso es lo que yo me quedo siempre con Cacha, y también las experiencias que nos comparte. Si tú estás cruzando por algún momento como estos que platicamos hoy, pues seguro será de mucha utilidad. Y si conoces a alguien que esté viviendo esas etapas, para eso hacemos cavernícolas. Por favor, compártelo. Seguramente le va a hacer mucho sentido y le puede ayudar a transitar este viaje sinuoso, cansado, pero también amoroso y lindo arte de la paternidad. Soy Omar Estrada. No olviden seguirnos en YouTube para ver este podcast en video o en todas las plataformas de podcast. Ahí nos puedes escuchar y seguirnos en las redes sociales de Cavernícolas, como Soy Cavernícola en X o Cavernícola Podcast en el resto de las plataformas digitales. Soy Omar Estrada y Oga Oga. Mouse Studio presenta Uga Uga.